Bien, señor presidente, usted da la bienvenida. Ya. Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí hoy para nuestra probablemente última reunión ya de este año, ya que fin de año y diciembre es un mes complejo para todos y van a estar en sus fiestas. Así que hoy día tenemos una charla especial de nuestro vicepresidente, el doctor Santiago Alegría, sobre artrodesis quirúrgica interfalángica proximal en el equino. Así que les recuerdo durante la charla mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Vamos a estar pendientes al final de la charla si alguien desea hacer alguna pregunta, y también la gente que está conectada a través de Facebook Live puede también dejarla por ahí y hacia el final de la charla lo podemos compartir. Los dejo con Santiago. Bien, buenas tardes, qué bueno verlos a todos. Vamos a comenzar con esto. Eh, Connie, ¿me echáis una manito, por favor? No entiendo esto. Ahora sí. Bien, es que justo tuve que cambiar mi computador, entonces estoy en el de mi señora que no lo entiendo mucho. Disculpen. Bueno, vamos a hablar un poquitito de artrodesis quirúrgica interfalágica proximal en el equino, algunas de sus indicaciones. Vamos a hablar un poquito de técnica quirúrgica. Este es un tema que es difícil. Generalmente los temas que tienen eh, connotación quirúrgica muchas veces es difícil poder expresar, digamos, todo lo que uno quisiera entregar con una presentación, ¿ya? Por ahí vi que hay varios colegas que son cirujanos y me comprenderán, me entenderán. Bueno, vamos por lo básico, ¿qué es una artrodesis quirúrgica? Hay varias definiciones, pero esta para mí es una definición simple y bastante aceptable de lo que entendemos por artrodesis, ¿cierto? Que es una técnica quirúrgica en la que se realiza una fusión o unión de los componentes de una articulación, con o sin utilización de implantes, para anular dolor y o mantener funcionalidad. En el caso del caballo, generalmente estas últimas dos condiciones son condiciones a seguir sin duda. Dentro del fundamento de la artrodesis en general, ¿cierto? Es poner en contacto la mayor cantidad del tejido esponjoso de una epífisis con su epífisis opuesta y así permitir el paso de trabéculas y convertir los dos huesos solo en una unidad. Para ello se debe eliminar todo el cartílago articular y dejar congruentes las dos superficies óseas, es decir, que tengan la mayor posibilidad de contacto posible, ¿cierto? Dependiendo obviamente de también las características anatómicas. En este caso, de la articulación interfalángica proximal, esa superficie de contacto al momento ya de sacar el cartílago es bastante amplia, ¿ya? Y obviamente alineada y dejada en posición funcional, que es lo que buscamos finalmente. Las indicaciones para la artrodesis de la interfalángica proximal, principalmente tenemos osteoartritis, como en los casos que ustedes ven ahí, típico en caballos corraleros, por ejemplo. Luxación y subluxación, si bien en los dos casos se pueden realizar artrodesis, las técnicas, como vamos a ver más adelante, las técnicas eh, quirúrgicas varía un poco, ¿cierto? Pero el principio es exactamente el mismo. Como ustedes ya saben, y no está de más aclararlo, ¿cierto? Hablamos de luxación, cuando las carillas articulares pierden absolutamente su contacto, que es como la foto que tenemos a la izquierda. Y la subluxación es cuando el eje articular se pierde, pero las carillas articulares mantienen contacto. Y también fracturas invalidantes, principalmente de segunda falange. También hay en algunos casos, ¿cierto? Fracturas de segunda y primera falange, o a veces en algunos casos también se describe para fracturas de primera falange. También hay otras indicaciones como algunos quistes subcondrales, etcétera. Pero principalmente las tres que hemos nombrado son donde más participamos con este tipo de procedimiento.
algo pasa que no me permite, ahí sí. La, perdón, la artrodesis, ¿cierto? Interfalángica proximal, de lo que vamos a hablar nosotros, es con implantes. Existen por ahí algunas técnicas, ¿cierto?, que son artrodesis mediante láser, etcétera, que también son procedimientos quirúrgicos, pero viste, considerando lo que ponemos en Chile y lo que más hemos utilizado, ¿cierto? Vamos a hablar de la artrodesis interfalángica proximal con implantes. Y dentro de esos implantes hay que establecer que están descritas algunas técnicas solo con tornillos de cortical que a mi parecer y el de algunos otros colegas que alguna vez lo hemos comentado, podría funcionar y de hecho funciona, pero en caballos de una talla bastante pequeña, ¿ya? En caballos ya adultos es muy difícil que a veces esos implantes tengan un buen funcionamiento. ¿Ya? Por eso es que dentro de los implantes utilizamos, ¿cierto? Todo lo que son placas, ya sea placas de compresión dinámica o placas bloqueadas según lo que tengamos a disposición en ese momento, ¿cierto? Acompañados de tornillos para placas bloqueadas y tornillos, ¿cierto?, de cortical. Estas son cirugías que sí o sí se deben realizar en pabellón con un manejo importante de todo lo que es la esterilidad, ¿cierto? La asepsia, eso es fundamental y preparación del paciente, ¿cierto? La anestesia también es algo que hay que tener siempre en cuenta en toda cirugía. Es parte, ¿cierto?, del cirujano siempre disminuir el tiempo quirúrgico. Al disminuir el tiempo quirúrgico, disminuimos el tiempo de anestesia y disminuimos mucho de algunos accidentes que pudieran ocurrir por cirugías que lamentablemente a veces se pueden alargar un poco más de lo normal. ¿Cierto? También es necesario un instrumental específico. Cuando hablamos de colocación de implantes, es necesario tener sí o sí los juegos, ¿cierto? Ya sea de broca, de hiladores, que sean acordes también a los implantes que yo voy a utilizar. Generalmente en caballos utilizamos todo lo que es tornillo cortical, al menos 4.5, en placas de compresión dinámica 4.5 y placas bloqueadas también sistema 4.5, en el cual los tornillos de cortical son 4.5 y los tornillos bloqueados son número 5. Y una cosa importantísima, ¿cierto?, es la experiencia del equipo quirúrgico. Las primeras artrodesis que uno hace, uno se demora muchísimo y claro, se pueden complicar por algunas cosas, eh, como también el ayudante que uno tenga, etcétera, ¿cierto? Y todo el proceso que significa también la recuperación del ejemplar, etcétera, ¿ya? Eso es algo que hay que tener en cuenta al momento de la artrodesis. Dentro de la cirugía, por eso está esta foto, si bien es una cirugía abierta, eh, es necesario sí o sí control radiológico intraoperatorio siempre, en cada momento. Más vale pecar de alará con estos temas a veces sentirse seguro y cómodo. A veces uno piensa de que el implante está perfectamente posicionado, pero radiológicamente uno se da cuenta de que a veces uno puede estar cometiendo un error bastante importante. Entonces, sí es necesario siempre mantener cierto control radiológico durante la cirugía. Pues bien, ahí está más o menos un resumen, ¿cierto?, de los tipos de implantes que podemos ocupar y los distintos tipos de cirugía. Como ustedes pueden ver en la foto de izquierda, solamente se están ocupando tornillos de cortical en compresión, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poquitito de ese tema, que es lo que es la compresión y también la estabilización, ¿cierto? Oposición. También tenemos ciertos artrodesis, como la que tenemos a la derecha arriba, ¿cierto? Más sencilla, ¿cierto? Con solo una placa y también con el apoyo de tornillos en compresión, ¿cierto? Desde la primera a la segunda falange en diagonal. Y ya lo que tenemos abajo, la foto central, ¿cierto? También es una artrodesis, pero que tiene relación con alguna lesión, como se ve ahí, una fractura de segunda falange y la única forma, ¿cierto?, de alinear y dejar ese miembro funcional es realizando ese tipo de cirugía. Ahora bien, como les decía, en este sistema ocupamos placas y mucha gente ya lo sabe, pero a lo mejor hay otros colegas que a lo mejor no tienen por qué entender mucho este tema. Pero en resumidas cuentas, ¿cierto? Lo que se utiliza son placas para osteosíntesis, así de sencillo, placas para osteosíntesis. Y dentro de las placas para osteosíntesis vamos a tener placas de compresión dinámica que tienen solo un orificio oval y placas bloqueadas que aparte de ese orificio oval que nos permite, ¿cierto?, otorgar cierta compresión, también tiene una perforación que va con un hilo en el cual el tornillo bloqueado queda anclado a la placa, ¿cierto?, firmemente atornillado. De hecho, lo ideal es hacerlo con
atornilladores de placa bloqueada que permiten que el torque que uno le da al tornillo sea de 4 joules y hasta ese torque es la presión que uno tiene que dar en la placa. La placa bloqueada otorga muchísimo, pero muchísimo más estabilidad y firmeza que la placa de compresión dinámica. El problema que tenemos en Chile es que no siempre contamos con los implantes, ¿cierto?, de placa de compresión dinámica, ¿ya? Las placas son de osteosíntesis, como dice ahí, son implantes ortopédicos que se utilizan en la fijación interna de fracturas y para consolidar procesos de artrodesis quirúrgica. La placa se fija al hueso mediante la aplicación de tornillos en ambos lados de la fractura. En este caso, hablamos la fractura viene a ser, ¿cierto?, el espacio interarticular que nosotros queremos lograr que ocurra la artrodesis, ¿cierto? En un orden y de manera adecuada, hay todo un protocolo para esto, y su utilización está asociada principalmente a los principios de compresión y neutralización. El principio de compresión se define como la carga producida en forma directa por el cirujano entre fragmentos óseos mediante el uso de implantes. Y el objetivo del principio de compresión es incrementar la estabilidad entre fragmentos óseos y aumentar la fricción entre su superficie de contacto. No es otra cosa en el fondo de alinear las porciones óseas y a través del implante, ¿cierto?, mantener en una forma, valga la redundancia, de compresión, la mayor fuerza, ¿cierto?, de unión entre estos dos cabos, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Buscamos un efecto mecánico sumado al efecto biológico de la compresión. La compresión en el fondo, en el caso de una artrodesis, ¿cierto? Lo que buscamos es una estabilidad absoluta, ¿ya? Que en teoría nos podría generar una consolidación ósea primaria, no de la misma manera a lo mejor que una fractura, pero bastante similar a eso, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos estabilidad relativa, ahí eso lo que va a haber, en el fondo, vamos a tener el efecto de lo que se conoce una placa puente, y en el caso, ¿cierto?, de las artrodesis, no aplica, o si llegase a aplicar es que la artrodesis no está funcional a lo que nosotros deseamos. Y el principio de neutralización, ¿cierto? Se entiende por el efecto logrado por un implante que se agrega a otro implante en compresión cuando éste es insuficiente, es decir, es un apoyo. En el caso, por ejemplo, de utilizar doble placa, por ejemplo, o el apoyo de algunos tornillos de cortical también en el lago o en compresión. Las placas más comunes que tenemos, ¿cierto?, son de compresión dinámica, que usted ya a lo mejor lo han visto. Ocupamos placas anchas, generalmente de 3 orificios al menos, o 4 o 5, dependiendo del largo de la cuartilla del caballo. Hay caballos que tienen cuartillas mucho más largas que otros, ¿cierto? Y también tenemos placas de bajo contacto, que son algunas que permiten, ¿cierto?, incluso trabajar sin elevar el periósteo. Eh, Se ha descrito que tiene muy buena resistencia. Por ahí yo también he leído que a veces con la carga que tiene el caballo, a veces las placas de bajo contacto, ¿cierto? Quizás podrían tener un poquitito menos de resistencia. En mi experiencia, yo creo que no he tenido, cuando he ocupado, nunca he tenido ningún problema, ¿ya? Y tenemos también placas de compresión de bloqueo, placas bloqueadas, ¿cierto? Que son placas que permiten, como les decía, ¿cierto?, utilizar dos tipos de tornillo y mantener una mayor estabilidad, ¿cierto?, y una mayor funcionalidad. La que ustedes ven a la derecha son placas de bajo contacto, si ustedes se fijan, y como les digo, eso permite a lo mejor incluso disminuir tiempo quirúrgico, porque no hay que a lo mejor trabajar con el hueso totalmente desnudo, que es lo que se necesita para trabajar con implantes que no tienen, cierto, bajo contacto. Cuando colocamos una placa, lo que estamos buscando, ¿cierto?, es que esta misma placa, aparte de dar estabilidad, nos dé compresión. Para eso las guías de Broca, ¿cierto?, que son la guía que nosotros utilizamos para hacer la perforación en cada orificio de las placas, ¿cierto? Las guías de Broca para placa tienen dos sistemas. Uno en el cual el tornillo queda centrado en la perforación, queda neutro, y otro tornillo, ¿cierto?, y otro guía de Broca en la cual el tornillo queda excéntrico. ¿Qué es lo que pasa? Yo el primer tornillo lo coloco centrado, traspaso, ¿cierto?, la línea, en este caso, de la artrodesis, es decir, coloco el primer tornillo en la segunda falange y el segundo tornillo lo coloco en la primera falange, pero con la guía excéntrica. Eso me va a mí otorgar que al momento de yo apretar el tornillo en la placa, por la forma que tiene, ¿cierto?, cóncava que tiene esta perforación en la placa, en la cabeza del tornillo me va a permitir hacer la tracción para, a la larga, ¿cierto?, provocar una mayor, valga la redundancia, tracción entre los dos cabos y permitir que la placa quede estable dentro de esa función. Esa frase se describe mucho, ¿cierto? Estable dentro de esa función. Eso quiere decir que
yo en ese momento, al reducir, ¿cierto?, ese espacio, lo estoy logrando exclusivamente con el uso de ese tornillo en forma excéntrica y la placa, ¿ya? Ahora bien, las placas de compresión dinámica, el principio es exactamente el mismo. La gran diferencia es que el primer tornillo que colocamos, ¿cierto?, es un tornillo bloqueado, como ya adelante lo describí, y el segundo tornillo ya es un tornillo de cortical para provocar, ¿cierto?, esta compresión. Y me puedo apoyar después con otros tornillos, ¿cierto?, que sean tornillos para placas de compresión dinámica y con eso otorgo mayor estabilidad, muchísimo mayor estabilidad. En realidad, lo ideal es tener, ¿cierto?, utilizar en estos procedimientos, implantes, ¿cierto?, que sean bloqueados. Eh, Tuve por aquí la suerte de hace un par de semanas estar en Brasil y visité una fábrica de implantes para animales y están desarrollando ya, tienen desarrollado, de hecho, placas de compresión dinámica eh, para caballos, principalmente artrodesis. Y, y bueno, ya quedaron hechos los contactos y próximamente van a ver de esos implantes acá. Tengo el contacto también por cualquier colega que lo necesite. Yo les doy el contacto. Esto no es negocio mío, ni mucho menos. Entonces yo, el colega, que es el dueño en realidad de esta empresa, me dijo que lo contacten a él y él no tiene un problema. Y lo otro bueno es que Brasil, por el Mercosur, él manda el del famoso certificado de origen y los impuestos de externación pueden salir bastante más accesibles, ¿ya? Ahí está, bueno, ese es el esquema típico que se muestra, ¿cierto?, de lo que es un tornillo de cortical en una placa bloqueada y un tornillo bloqueado dentro de la placa bloqueada, ¿ya? Generalmente la mayoría de las placas bloqueadas, ¿cierto?, son de bajo contacto. Ahora bien, hablemos entonces, ya entendiendo de cómo se funcionan y más o menos cómo es el sistema de las placas bloqueadas o de las placas de compresión dinámica. Más o menos el protocolo y qué es lo que necesitamos nosotros realizar al momento de hacer una artrodesis. Dentro de la preparación del paciente es fundamental, ¿cierto? Un muy buena lavado, higiene, raspado, etcétera, de todo lo que es el casco. Muchas veces ocupamos, ¿cierto?, algún sistema que podamos lijar todo lo que es la parte de la pared, la suela. Eso lo envolvemos con gasa, paños estériles, sobre eso vendas estériles, etcétera. Puesto de que vamos a estar trabajando, ustedes saben que el casco es una porción, la porción más contaminada, yo diría, del caballo. Entonces vamos a estar trabajando muy cerca de esa zona. Y nuestro approach quirúrgico, ¿cierto?, es dorsal a la caña, bastante amplio, sin tener miedo en que sea bastante amplio. Si hacen el acceso demasiado restringido, van a terminar abriendo igual bastante más. Lo otro también es que no hay que tener mucho miedo en algunos casos, ¿cierto?, incidir los ligamentos colaterales también. No, la experiencia me ha enseñado que al menos hay que incidir uno para tener un buen acceso en la superficie articular. No hay que tener miedo de eso. Después, con la recuperación, ustedes se van a dar cuenta de que el resultado es óptimo, incluso si nosotros eh, cortamos el ligamento colateral, puesto que toda la estabilidad la va a estar dando el implante a la larga, ¿cierto? Y la fusión de estos dos huesos en solo un hueso, por tanto, la funcionalidad de ese ligamento al final es mínima, ¿cierto? Tenemos que incidir también el tendón extensor. Acuérdense de que tenemos que cuidar lo más posible todo lo que son tendones, etcétera, siempre que colocamos implante, puesto que estas estructuras nos van a proteger el implante. Nosotros siempre tenemos que proteger el implante de alguna manera y en este caso lo que nos va a ayudar muchísimo es trabajar cuidadosamente el tendón extensor. Una vez que ya incindimos el tendón extensor, incindimos también los ligamentos colaterales, ustedes se pueden fijar que ahí están las superficies articulares, tanto de la primera falange, la parte distal, y la parte proximal de la segunda falange. Retiramos absolutamente todo el cartílago articular. Ese tiene que ser un trabajo bastante prolijo, esto se puede hacer mediante curetas, como lo estamos haciendo ahí. También existen algunas fresas que se pueden conectar al taladro, ¿cierto? Y con estas fresas vamos horadando el cartílago articular. Algunas veces funciona bastante bien, otras veces eh, podríamos decir que es demasiado cruento y puedo dañar de sobremanera a veces el hueso subcondral más de la cuenta, ¿ya? Ahora, con cuidado se podría hacer, digamos, ¿por qué? Porque eso también disminuye un poco el tiempo quirúrgico. Una vez que ya tengo retirado absolutamente todo el cartílago articular, que eso es algo fundamental, debe retirarse absolutamente todo, debo proceder a hacer una osteoticia, es decir, perforaciones
¿cierto? En lo que era la superficie, ¿cierto? Articular, que ahora ya estamos netamente en el hueso subcondral, y hago perforaciones ordenadas con una broca pequeña, generalmente ocupamos una 2.7, algo así, 2.5, eh, y hago perforaciones, ¿cierto? Esta técnica ya es conocida, ¿no? La gente que ha hecho esto ya me entiende de qué estamos hablando, los colegas que no lo han visto o no sabían, ¿cierto? Son perforaciones que se tienen que hacer de al menos 1 centímetro de profundidad en ambas carillas de lo que fueron las carillas articulares, para quedar aproximadamente, ¿cierto?, en esa disposición. ¿Ya? Eso nos va a permitir, como hablábamos inicialmente, ¿cierto?, de que se formen nuevos trabeculados y vayan uniendo este hueso. Estas dos porciones, perdón, estas dos porciones de hueso que van a terminar siendo solo una unidad. Ahora bien, viene la colocación cuando hacemos una artrodesis simple, ¿cierto? Que incluso puede ser con placa bloqueada, con placa de compresión dinámica. Generalmente a veces lo que tenemos más a mano es compresión dinámica. Viene la colocación de el primer tornillo. Esto se trabaja de distal a proximal y debe ir el tornillo, ¿cierto?, lo más perpendicular al eje de flexión, em, tratando de no dañar estructuras que vayan hacia palmar, ¿ya? La placa antes, ¿cierto?, se debe moldear. Se debe moldear y una vez que la tengo moldeada ya puedo colocarla. ¿Por qué? Porque si yo coloco la placa totalmente rígida, los huesos no son rígidos en 180 grados, tienen forma y hay que respetar esa forma. Pero si no, el implante va a luchar contra esa forma y va digamos, a dividir la carga que él tiene que ya soportar del mismo caballo, también en entregar carga y dinamismo, ¿cierto?, a tratar del implante a la larga adaptarse, ¿cierto?, a esa porción ósea, ¿ya? Entonces, esto debe ser la placa antes, se debe moldear, para eso hay moldeadores de placa. En la artrodesis de cuartilla, el moldeo de placa es bastante sencillo, se puede hacer con un instrumental que se llama grifa, que son dos fierros, digamos, bastante sencillos de poder manejar. Si ahora sí tengo un moldeador de placa de estacionario que se llama, ¿cierto?, que son más complejos, perfectamente y es mucho más fácil, digamos, pero perfectamente se puede hacer con el otro sistema. Como está visto en este esquema de la AO, ¿cierto? Inicialmente colocamos, ¿cierto?, el tornillo que va hacia distal y posteriormente ocupamos el tornillo que nos va a hacer la compresión. En este caso, como sale en este esquema de la AO, el tornillo que está abajo es un tornillo de compresión dinámica y el tornillo que se está colocando arriba es un tornillo, ¿cierto?, de cortical para provocar, como le decíamos, ¿cierto?, por su forma de cabeza y al caer en la concavidad de la perforación va a provocar la tracción y con la placa yo voy a hacer, ¿cierto?, la compresión necesaria que necesito entre las dos porciones óseas. Algo más o menos con lo que está ahí, lo que ahí sí se está haciendo con una placa de compresión dinámica y los dos tornillos que están ahí son tornillos, ¿cierto?, de cortical. Una de las cosas que puede complicar un poco, ¿cierto?, es que el tornillo distal a veces cuesta bastante, ¿cierto?, que lo más, como decía, ¿cierto?, perpendicular al eje de flexión. A veces uno, por eso es muy bueno tener el control radiográfico constante dentro de la cirugía, porque a veces uno, al ver el hueso desnudo y qué sé yo, y colocar el tornillo, uno tiende a pensar de que está bastante recto. Y al momento de tomar la radiografía, uno ya se da cuenta de que está cometiendo un error importante. Independientemente de eso, por ahí hay algunos autores que también hablan de que si el tornillo quizás queda un poco en diagonal hacia la parte palmarodistal, ¿cierto? Quizás no habría tanto problema. El problema sí es que la tracción de la compresión, el implante va a recibir mucha, pero mucha carga. Y lo ideal es que entendemos que estos implantes, ¿cierto?, están diseñados para humanos, ¿ya? Después más adelante va a haber unos implantes para caballos, pero entonces hay que entender que la carga para la cual están diseñados hay que tratar de respetar eso. Posteriormente a eso, ¿cierto? Colocamos los tornillos faltantes para darle estabilidad. Si ocupamos una placa de 4 orificios, lo ideal es ocupar los 4 orificios. Si son de 3 orificios, obviamente los 3 orificios. Si son de 5 orificios, ojalá ocupar los 5 orificios. Lo ideal es siempre ocupar todos los orificios que tenga la placa. Eso obviamente nos va a dar mayor estabilidad. Por ahí había un dicho medio antiguo que decían que mientras más fierro, más estable. Un dicho antiguo que no sé si con las cosas que han salido ahora, digamos, y los adelantos, no sé si sea
lo más adecuado, pero cuando se usan placas de compresión dinámica, yo sí digo eso también, opino parecido. Sí ocupo utilizar todos los orificios. Esta foto también está muy buena porque a veces durante la cirugía ocurren algunos percances. Si ustedes se fijan en el tornillo que está más proximal, el tornillo se continúa con una estructura de metal que llega hacia la cara palmar. Eso es una broca. Muchas veces las brocas se pueden quebrar. Yo les digo, no luchen en sacar la broca, coloquen el tornillo al lado. De la broca no va a pasar absolutamente nada. En cambio, si se ponen a luchar por sacar la broca, la perforación y el debilitamiento del hueso puede ser bastante más complejo de lo que estamos esperando. Luego hay que colocar, ¿cierto? Dos tornillos, como hablábamos, ¿cierto? Anteriormente, en compresión, que van a ambos lados de la placa, ¿cierto? A ambos lados de la placa. Y lo ideal, hay toda una, no quiero hablar mucho de técnica quirúrgica, pero van en una disposición adecuada y con un tope adecuado y en un ángulo adecuado. Yo diría que incluso esta es la parte más compleja, más que la colocación de la placa a veces, la colocación de estos tornillos que queden paralelos entre sí y que cumplan su función de compresión puede ser incluso lo más complejo a veces de esto. Y cada vez que ustedes midan la profundidad para colocar tornillos, etcétera, siempre tomen radiografías. Ese es otro dato que también tengo que dar, puesto que por muy desnudo que sea, a veces estoy tomando una distancia o muy larga o muy corta, ¿cierto?, del tornillo que debo colocar. Cada vez que yo tomo la medida, después de eso, yo tengo que hacer el hilo para colocar el tornillo y una vez que yo ya hice el hilo, eso es sagrado. Una vez que el hilo está hecho, solamente debe entrar el tornillo que yo elegí. ¿Por qué? Porque si vuelvo a sacar el tornillo, meto otro tornillo, se puede farsear el hilo. Más aún si yo me he equivocado en la medida y vuelvo a medir con el hilo hecho, el mismo medidor me puede falsear el hilo que estoy haciendo para el tornillo. Para todo esto hay un protocolo, ¿cierto? El tornillo en compresión tiene un principio bastante sencillo, muy sencillo. Aquí está, ¿cierto?, en un ejemplo de la AO, de cómo se utiliza la compresión en tornillos, y es algo obvio. La primera perforación tiene un diámetro, si voy a ocupar tornillos 4.5, la perforación primaria, ¿cierto? La primera, que llega en este caso a una fractura, o en este caso a la línea de la artrodesis, ¿cierto? Es una perforación que va en 4.5, así de sencillo. Posterior a esta 4.5, ¿cierto? Se cambia la guía de broca y se cambia la broca a una perforación mucho más delgada, ¿cierto? En este caso 3.2. Los kits de osteosíntesis son universales, generalmente 4.5, Conversi trabaja con 3.2, por ejemplo, que es lo que ocupamos en caballo. ¿Qué es lo que va a otorgar esto? Que la tracción que va a existir, ¿cierto? Y el asentamiento del tornillo en la perforación más pequeña va a provocar que tiene mayor, ¿cierto?, superficie de contacto, por tanto va a hacer más presión al momento de traccionar. Para esto, ¿cierto?, hay que ayudar al tornillo a que traccione. ¿Y cómo se hace eso? El tornillo tracciona con la parte que está inserta en la perforación más pequeña y también presiona con la cabeza, ¿cierto? Las cabezas de los tornillos corticales están diseñadas para eso. Por eso es que se hace un avellanado para que la cabeza, ¿cierto?, calce perfectamente en esa perforación, en la primera perforación 4.5, ¿cierto? Y al momento de yo apretar esto, voy a provocar la compresión. ¿Qué es lo que se busca, ¿cierto? Al momento de también hacer esta compresión en los tornillos que van paralelos a la placa de osteosíntesis, ¿cierto?, que tenemos en la artrodesis, ¿cierto? La placa que ya coloca. Y es así como se ve en una vista lateral, finalmente, ¿cierto?, cómo sería la artrodesis. En este caso, generalmente esta técnica quirúrgica está destinada a problemas de osteoartritis, principalmente luxaciones dorsales, ¿cierto? Subluxaciones dorsales, etcétera, con una placa y dos tornillos. A esto le puedes sumar, colocar en vez de un tornillo por lado, dos tornillos por lado, y en vez de utilizar una placa con tres perforaciones, puedes utilizar una placa hasta con cinco perforaciones, no hay ningún problema. Así es como se ve finalmente, y eso, ¿cierto?, se tiene que cubrir, eso se tiene que cubrir, ¿cierto?, con el tendón extensor que se sutura con sutura absorbible, ¿cierto?, con un patrón de sutura adosante, hoy ustedes verán el que más se acomoda, y posteriormente subcutáneo y piel. Ahora, el subcutáneo en esa zona es bastante escaso, generalmente suturamos, ¿cierto?, lo que es el tendón y posteriormente la piel, y para disminuir tiempo quirúrgico, lo ideal es utilizar, ¿cierto?, corchetes. Increíble la cantidad de tiempo que se gana al corchetear la piel en vez de suturarla.
Una de las cosas que también se puede hacer, por eso esta foto, hay algunas técnicas que también dicen que puede ayudar, ¿cierto? Colocar uno de los tornillos, el segundo tornillo, de arriba hacia abajo, o el tercer tornillo, en el caso, ¿cierto? De la placa, ya que el primero y el segundo otorgan la compresión. Entonces, posteriormente, el tornillo que va después del primero y segundo lo podemos colocar en compresión desde la primera a la segunda falange, como estaba dispuesto en esa foto. Por ahí hay unas publicaciones. La verdad es que el rendimiento es bastante bueno, pero quizás puede complicar un poco el manejo quirúrgico y como la otra técnica que describí antes, un poquitito más sencilla, con buen rendimiento, lo dejo ahí por si a alguien le interesa, digamos, explorar ese tipo de técnica. Por ahí hay esta gente que acá en Chile no sé, pero en otros países sí la ha hecho y con resultados bastante buenos. Bien, para esta técnica, que es la más común que se realiza en caballos, la más común, ¿cierto? Es que se han desarrollado, este es uno de los que se han desarrollado, y se han desarrollado como tres o cuatro, ¿cierto? Implantes comerciales para esto. Y este es un sistema para artrodesis, ¿cierto? Para la artrodesis de interfalangea proximal en caballos, con sistema de tornillos bloqueados en placa y con compresión, ¿cierto? En los tornillos laterales. Eh, pues ahí está, digamos, el título. Estas presentaciones quedan en el día, entonces ustedes pueden después buscar esto. Es bastante novedoso y bastante interesante, ¿cierto? El desarrollo de este tipo de implante. Y esto ya incluso está a la venta, ¿ya? Está por ahí, dicen que a la venta. Yo no tengo acceso a esto, pero por ahí algunos colegas me contaron. En Brasil sí tienen desarrollado el sistema de placa bloqueada, pero sencilla, ¿no? Este, ¿cierto? Ya para caballos, ya sea de tres orificios hasta cinco orificios para artrodesis de una placa, ¿cierto? De interfalágica proximal. Es muy importante, ¿cierto? Entender de que este caballo va a mantener un yeso, ¿cierto? En el posquirúrgico, al menos los primeros 15 días, en algunos casos 21 días. Por tanto, esa herida quirúrgica tiene que estar lo más estéril posible, lo más aislada posible, por eso ocupamos algún tipo de film para aislar todo ese sistema, y, ¿cierto? Colocamos un yeso que nos permita, ¿cierto? Con taco que nos permita más o menos dejar que la conjunción, ¿cierto? Sea lo más lineal posible hacia el sentido del implante. Por eso es que lo hacemos de esa manera y también con eso disminuimos la carga que pueda tener el miembro al momento de apoyar para que el implante se vaya asentando, ¿ya? Este tipo de, generalmente los vendamos primero, colocamos el taco, ¿cierto? Y posteriormente el yeso. Como les decía, hay que ayudar muchísimo al caballo en la recuperación. A veces uno puede hacer una cirugía muy buena, pero si después la recuperación anestésica, sobre todo un caballo con yeso, sin duda son recuperaciones asistidas, todas, ¿ya? Estos caballos que quedan así, generalmente después quedan en pesebrera, guardaditos con ese yeso al menos entre 15 y 21 días. Posteriormente, esos 15 y 21 días, extraemos el yeso. Podemos utilizar ese yeso después como valva, ¿cierto? En vendaje, o lisa y llanamente después de ese tiempo ya dejarlo con venda. Generalmente se mantienen en pesebrera. Lo que hago yo, lo que he leído, lo que hacen otros colegas, más o menos es similar. Entonces se mantienen en pesebrera al menos 2 meses. Guardados en pesebrera no se mueven, 2 meses. Por ahí alguien habla de, qué sé yo, 45 días, yo prefiero hablar de 2 meses. La recuperación de la artrodesia es larga, no es lenta, por tanto no hay que apurarla. Y lo que estamos buscando generalmente con esta técnica quirúrgica es que el caballo vuelva a la actividad deportiva sin problema y de hecho la gran mayoría de las veces es así. Eh, con esto, entonces, después de esos 2 meses, pueden haber caminatas, ¿cierto? Muy cortitas, que si yo que él salga una vez al día, 10 minutitos a tomar agua y después se entra, y así se mantiene unos 2 meses más. Todo esto con controles radiográficos. Ya a los 4 meses quizás puede quedar en un corral pequeño en el cual no se permita galopar, ¿cierto? Como para que mire los pajaritos. La recuperación total, yo diría, según mi experiencia, lo que leí o digo y lo que he escuchado de colegas, uno ya podría decir que esto ya está más o menos consolidado entre el quinto y el séptimo mes, más o menos 6 meses, más o menos 6 meses, ¿ya? A veces hay caballos que antes, de hecho, quedan bien y hay otros que se demoran un poco más. Yo diría que 6 meses como para estar en un tiempo más o menos justo, ¿ya? Ahora bien,
hay una modificación de la artrodesis, ¿cierto? Interfalángica proximal, pero ella es para otras indicaciones, como hablábamos, que generalmente, por ejemplo, es para fracturas de P2 y cuando hay sub o luxación palmar plantar, ¿cierto? Que son mucho más difíciles de poder eh, otorgar una mayor resistencia si solo ocupo una placa, ¿ya? Eh, Generalmente es la misma técnica, es exactamente la misma. Lo que sí, cuando hablamos de que tenemos una fractura de segunda falange, primero tenemos que reparar todos los fragmentos que tenemos en la segunda falange para posteriormente poder colocar sobre ese hueso que ya está, digamos, totalmente solucionada su hiperfragmentación y ahí poder colocar los implantes necesarios, ¿ya? Que hablamos de dos placas, ya sea de compresión dinámica o bloqueada, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay un caso, fractura bastante compleja de segunda falange. Si ustedes miran ahí, cuando se está abriendo la articulación, podemos observar, ¿cierto? Se observa perfectamente, ¿cierto? Las líneas de fractura de segunda falange. Y vuelvo a insistir, por mucho que tengamos el hueso desnudo, ¿cierto? Es fundamental el estudio radiológico. Ahí se ve bastante mejor, ¿cierto? El esquema, ¿cierto? De las fracturas que tenemos ahí en la segunda falange. Ojo con la hemorragia, hay que ser muy cuidadoso, ¿cierto? Con las hemorragias en todo tipo de cirugía. Ahora, esta es una cirugía bastante cruenta que puedes tener hemorragia a veces importante. Eh, yo generalmente trato de hacer esto con torniquete. En algunos casos, como el que están viendo ahí, que sé que sí, la cirugía puede demorar un poco más, trato de ser más cuidadoso y no colocar torniquete, porque a la larga el torniquete puede ser más perjudicial que beneficioso si la cirugía se larga mucho, ¿ya? Eso es un dato que es como de mi experiencia. Tratar de ser lo más rápido posible, sí. Una vez que ya solucionamos todo lo que es los fragmentos de la segunda falange, procedemos a moldear las placas, siempre dejando el miembro, cuando se moldean las placas, el miembro tiene que estar lo más estabilizado y alineado posible, alineado pero perfecto. Acuérdense que todas estas cirugías lo que buscan, obviamente dependiendo de la lesión, sobre todo si es fractura, pero lo que buscan es que el animal vuelva a la actividad deportiva. Y como les digo, en la gran mayoría de los casos es así. Entonces tiene que haber una alineación perfecta. Entonces, a la larga, ustedes más o menos lo que van a ir viendo es que van a tener eso. Y exactamente el mismo otro manejo que hablábamos con el otro tipo de artrodesis, ¿ya? Con el mismo tipo de artrodesis. Generalmente son caballos que quedan hospitalizados al menos 21 días. Después ya se pueden retirar, ¿cierto?, al lugar de origen, ¿cierto? Pero con las indicaciones que hablábamos. Dependiendo, obviamente, ¿cierto?, del tipo de artrodesis que se hizo. Generalmente con una artrodesis como la que hablábamos recién, donde hay fractura de segunda falange, son a lo mejor tiempos de recuperación un poquitito más largos y hay que tener más cuidado. Entonces, a lo mejor los caballos, en vez de estar 21 días, están los 30, están un mes completo, ¿ya? Y eso es más o menos un esquema muy bueno, por eso está esa foto que es tomado de la página de lado, en el cual ustedes pueden ver que hay un tornillo que está preocupado principalmente, hay dos tornillos preocupados de resolver lo que son las fracturas de la segunda falange y los otros tornillos están encargados, ¿cierto?, de las placas, ¿cierto?, de promover, ¿cierto?, la compresión para otorgar la artrodesis. Las mayores complicaciones que ustedes van a tener en la artrodesis, bueno, son infección, ¿cierto? Por eso es que hay que ser muy cuidadoso al momento del manejo con el casco en el pabellón quirúrgico, la esterilidad, los implantes, etcétera. Posteriormente, ¿cierto? Todo lo que son curaciones de la herida, tratamiento antibiótico, etcétera. Lo otro falla en el yeso. A veces caballos de mayor peso, etcétera, etcétera, o durante la misma recuperación o por falta de yeso, se puede a lo mejor fracturar el yeso, etcétera, etcétera, y eso va a complicar esto porque el mismo yeso puede provocar algunas heridas abrasivas, incluso cortantes en estos yesos acrílicos, y si esas heridas o qué sé yo están sobre la zona quirúrgica, nos va a complicar todo porque todo se nos va a contaminar, ¿cierto? Ahora bien, esas dos generalmente pasan muy poco, por suerte, pero sí lo que puede pasar es la falla de los implantes. Ya sea, digamos, porque o se doblan, como está en la foto ahí, o porque se rompen los implantes. Generalmente se pueden romper los tornillos, las placas es difícil, pero alguna vez, ¿cierto? Alguna placa se ha doblado más de la cuenta, pero los tornillos sí se pueden romper y se pierde todo el trabajo. Por eso es que tenemos que intentar de
ir mejorando en el uso de implantes que sean más acordes. Por eso es que queremos empezar a hacer todas las cosas, ojalá con placas de bloqueadas más que de compresión dinámica. Ahora bien, está descrito ya hace mucho tiempo que las placas de compresión dinámica tienen un muy buen efecto. Si el trabajo se hace bien, debería llegar siempre como está comprobado, ¿cierto?, a un éxito importante, pero sin duda que algunos accidentes que se pueden ver de fallas de implantes es muy raro verlos en placas, ¿cierto?, bloqueadas. Eso sí es importante saber, ¿cierto? Y lo otro es daño óseo, y eso tiene que ver mucha relación con la técnica, ¿cierto?, de perforación. El hueso del caballo es bastante duro y no hay que ser insistente al momento de hacer la perforación con el hueso, o sea, con la broca en el hueso, puesto de que esto aumenta de temperatura. Cada vez que nosotros hacemos la perforación, tiene que haber instilación de suero para dos funciones. Una, disminuir la temperatura que se produce del roce de la broca con el hueso, pero también ayuda a lubricar, ¿cierto?, el paso de la broca. Cada vez que yo hago una pequeña perforación, extraigo la broca, ¿cierto?, siempre en el sentido de perforación, limpio la broca y vuelvo a hacer, qué sé yo, avanzar unos 5 milímetros y vuelvo a hacer, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo hago la perforación, ¿cierto?, solamente en uno o dos intentos, el calor que voy a generar, el desgaste óseo que voy a generar, incluso puede terminar en necrosis y en daño óseo. Y son caballos el típico caballo que tú después ves, qué sé yo, a las 2 semanas, control radiográfico, y la zona donde está colocado el tornillo, ves un halo, ¿cierto? Radiolúcido importante, ¿cierto? Y eso es porque toda la zona del hueso que está en contacto con el tornillo está comenzando, ¿cierto?, a demostrar que ahí hay zonas de necrosis y hay daño óseo. Por tanto, la técnica quirúrgica de la perforación para colocar los implantes es algo fundamental, ¿ya? Y como les decía, siempre tiene que ser la extracción de la broca en el sentido de la perforación. Si yo extraigo la perforación es en sentido horario. Si yo extraigo la broca en sentido antihorario, lo que yo estoy haciendo es que estoy dejando hueso dentro de la perforación. Y lo ideal es que yo saque todo el hueso que estoy perforando, ¿ya? Hay un par de artículos que ahí están, que son del doctor, bueno, de colegas de la Universidad de Sao Paulo. Son dos resúmenes con temas bastante importantes para el que quiera interiorizarse más un poquitito en esto, con mucha historia, digamos, con mucho análisis estadístico también, etcétera, sobre algunos conceptos, indicaciones y técnicas, ¿cierto?, de la artrodesis interfalángica proximal en caballos, ¿cierto?, del doctor Anderson Fernando de Sousa y el doctor Andrés Sopa, ¿cierto?, a quien tengo la suerte de conocer. Esta es una publicación que se hizo, ¿cierto?, el año 2001, y esta es otra ya que se hizo el año 2023, que es un análisis, ¿cierto?, retrospectivo, en el cual también participó el doctor Sopa y que está bastante completo. Lo encontré bastante interesante para las personas que quieran interesarse más en este tema. Insisto, hablar de cirugía a través de una presentación a veces complica un poquitito, espero se haya entendido. Y si no, ustedes me conocen, yo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta o duda en algún momento, tanto a los cirujanos que quieran comenzar a hacer esto, o cirujanos que ya llevamos haciendo tiempo esto y que nos comentamos entre nosotros algunas complicaciones que podamos tener o qué sé yo. Eso era y muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Muchas gracias por tu charla. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Si alguien quiere pedir la palabra o escribir sus preguntas, cualquiera de las dos opciones. O si es que hay alguna pregunta a través de Facebook Live. La Paula. Ah, Yo la tengo Paula una está levantando pregunta. la manito. Sí, está Sí, levantando la pues, mano. Hoy está súper buena la charla, Chago. Muchas gracias por el aporte. a ustedes. Eh, lo que pasa es que mi duda es la siguiente. A ver, en otros países, bueno, obviamente la situación es distinta, pero algunos caballos fatalizados en pista, o sea, no fatalizados, accidentados, con lesión de aparato suspensor, también se está practicando una artrodesis. Y una de las cosas, de, de algunas complicaciones que encontraban en el largo plazo de estos caballos, un año,
ya 8 meses, 10 meses, un año más o menos, era que la placa empezaba a hacer palanca en la segunda falange y habían Claro. tenido que alargar ¿cómo se llama? La prótesis hacia abajo para dejarla anclada como en P3, más o menos. Entonces, por Sí, eso te quería preguntar, porque obviamente son situaciones distintas, porque aquí hay o una primera falange destruida o sesamoideos destruidos y las fuerzas también pueden ser diferentes. en lo que significa la artrodesis interfalángica proximal, es decir, que yo estoy uniendo la primera con la segunda falange, tienes razón que a veces pasa de que la placa puede empezar a presionar la superficie dorsal de la primera falange. Para eso lo ideal es el moldeo de placa es fundamental. Es fundamental y cuando uno hace los cursos de artrodesis y todo, los faculty lo que más te enseñan es el moldeo de la placa y que no, porque te explican esto. Ahora, cuando se hacen artrodesis ya de, por ejemplo, una artrodesis cuando tienes problemas de sesamoide, por ejemplo, o qué sé yo, una artrodesis de nudo, efectivamente, si tú usas una placa que es recta, puedes tener muy buenos resultados, pero a la larga por la carga, estamos hablando de otro tipo de artrodesis, ¿cierto? De nudo, tiende a enterrarse un poco más en la segunda falange. Por eso es que Rossignol diseñó inicialmente con una placa de uso de fémur, de uso humano, de tibia, ¿cierto? De uso humano, que termina abajo como en una florcita, que era curva, pero ahora ya Ah, la diseñaron recta con esta florcita, entonces no se entierra en la segunda falange. Eso es. Pero ah, efectivamente, buenísimo. como que tú dices, sí, pues, es una de las cosas que puede pasar, pero que se puede prevenir en gran manera si tú moldeas la placa lo más ideal posible. Bacán, muchas gracias. No te escucho. Estaba muteada, te estaba dando las gracias y le estaba dando las gracias a la doctora Sosa. Gracias a usted. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O quiere hacer algún Oh, comentario tal vez de todos los que están conectados? Que veo, como dijiste tú, que hay varios que están en el área. hola Santiago, sí, yo tengo una pregunta. Hola Dime. Felipe, Hola Hola, ¿qué Felipe, tal? tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, bien, ustedes. Bien, Eh, también. bien, yo gracias. solamente he hecho la cirugía con placa de 3 tornillos y me pasa lo mismo que a ti, que cuesta mucho encontrar a veces, no llegan lo que corresponde. Y a veces me han ofrecido de 4 y de 5 y no lo he hecho porque nunca lo he hecho. Hasta tengo entendido cómo se recomienda. Y vi que algunas de las radiografías que tienes habían de 4 y vi que seguías poniendo el tornillo de abajo en la segunda falange y 3 en la primera falange. Cuando lo haces de 5, ¿cómo es la conformación? Generalmente, si es de 5, lo ideal es poner 2 abajo y 3 arriba, en cuartillas bien largas. Lo he hecho un par de veces. Porque los caballos, si bien hay caballos con cuartillas más largas que otras, tampoco son tan largas. Pero cuando he ocupado de 5, 2 abajo y 3 arriba. Entonces, el motivo por el que eliges entre 4 y 5 es solamente el tamaño del caballo. Exacto, sí, exacto. Hay caballos, por ejemplo, el caballo corralero anda muy bien. Claro, de tres orificios, a veces hasta cuatro. Cinco es exagerado. Pero en otro tipo de disciplina, que si yo caballos de carrera, perfectamente puede ser una número 5 o una número 4 sin problema. Ya, perfecto, gracias. Y lo otro que quería comentar, que con esa marca que mostraste, Kion, que ¿Sí? me pasó que como no encontraba, en un momento me topé con esa marca e iba a comprar y pregunté a muchas personas en Alemania, en Inglaterra, y todos me dijeron que no la usara porque no está aprobada. Sí, pues, Y ese es lo el principal mismo. problema que tiene, porque el reporte de caso que ellos publican es in vitro, no es en un animal. Sí, de Y hecho, me parece que nadie lo está probando porque no se sabe qué va a pasar con eso. yo de hecho no lo iba a poner acá, pero lo puse porque ahora que estuve en Brasil hay un par de colegas que han tenido un par de experiencias con las placas y me dicen que está funcionando. Pero exactamente lo mismo que tú, yo sabía lo mismo, que esto había sido como, hicieron el diseño, de hecho la foto que tienen ahí es con un molde, ni siquiera es como una radiografía. Pero un par de colegas que la han usado dicen que hasta el momento ha funcionado. Hasta hace 3 meses hicieron esa artrodesis y ha funcionado. No sé. Yo pienso igual que tú, hasta que alguien no la use harto, prefiero seguir con lo, con lo que estoy, que ha funcionado. Pero tengo Y que lo otro nombrarlo que, porque a lo mejor de aquí a un año más o 2 años más, a lo mejor va a ser lo que
va a estar más Parece en que el kit completo no es compatible con lo demás, entonces parece que tienes que comprar todo nuevo, no es solamente la placa. los tornillos en general son o hexagonales o en estrella. Y acá tienen casi todo en estrella. Ujú. Entonces te venden todo con... Pero sí, la medida es 5 y 4 5, pero en estrella. Entonces, y la mayoría de todos los kits de osteosíntesis vienen con atornillador y qué sé yo, hexagonal, no en estrella. Entonces tendrías que comprarle el atornillador que venden ellos que es en estrella. Y bueno, cuando lo use me avisa porque yo no lo voy a usar primero. Ya, vale. Ya. Bueno, Gracias. gracias a ti, chao, chao. Santiago, alguien dejó una pregunta aquí en el chat que estoy tratando de leer. Dice, buenísima la charla. Consulta, para el tema de la postura de yeso, había un esquema que al parecer tenía un taco a nivel de los talones. ¿Hay alguna consideración con eso? Sí, tiene que ser lo más un taco perfecto posible. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé si se fijan en la imagen, tiene cierta angularidad, ¿ya? Esos tacos los hacemos de madera o de goma. Tienen que abarcar los dos talones y llegar hasta la mitad de la suela. Y tienen que quedar colocados, ¿cierto?, sobre un vendaje, colocado con una venda adhesiva, lo más centrado y alineado posible, y sobre eso el yeso. Sobre eso el yeso. Ahora bien, si tú vendas un caballo o tienes un caballo con yeso mucho rato con taco, hablo de mucho rato, mes y medio, sí o sí vas a tener problemas en el aparato suspensor. Y vas a tener un caballo que el nudo le va a caer un poco más y todo, lo cual después se recupera, digamos, pero inicialmente puede ser medio complejo. Por eso es que lo ideal es que el yeso no vaya más allá de 21 días y después solamente vendaje. Eso. Perfecto, gracias Santiago. Yo no sé si el resto puede revisar si es que hay alguna pregunta en el Facebook. Me refiero a Paula, me refiero a Tamara, que está por ahí. Si alguien más del equipo puede chequear, si es que hay alguna pregunta en el Facebook Live, se los Tenemos una agradezco. pregunta, Súper. ¿ya? Aparte de felicitaciones de muchas personas de Rodrigo Bione, de Veterinaria Las Troyas, Javiera Toro pregunta cuál es la experiencia de esta cirugía con subluxaciones de cuartilla. Buena, muy buena. Sí, muy buena. Hay que ver si, ojo, como hablábamos, si la subluxación es dorsal o es palmar. Cuando es palmar o plantar, ¿cierto? Es doble placa. Cuando es dorsal, generalmente con una placa anda bien. Pero bien, muy buen rendimiento. Sí. Es lo indicado, de hecho, la cirugía indicada para eso. Buenísimo, muchas gracias. Vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de los que están en la sala? Parece que ser que no. Siendo que no, entonces ahora nos vamos a desconectar de el Facebook Live.